A continuación, la primera mesa de experiencias con los aprendizajes del proyecto de acceso vital en Asturias, en Cantabria y en Euskadi. Damos la bienvenida a Cantabria a Loreto Ventosa, coordinadora del proceso de acceso vital de APN Asturias, en el centro, y a Sonia Carrasco, coordinadora del proceso de acceso vital EAPN Euskadi, en el centro también. Buenos días a todas. Y con ellas las compañeras del proyecto de Cantabria, Amparo Coterillo, coordinadora del proyecto de acceso vital de APN Cantabria, y Carmen Alonso, técnica del proyecto de acceso vital de APN Cantabria. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Eloisa. Y bueno, simplemente para introducir un poco esta parte del programa, vamos a hacer dos mesas. Lo que pretendemos es, bueno, habéis visto en toda la jornada, hemos empezado por un marco más teórico y lo que queremos es descender al terreno, a lo que nosotras hemos vivido implementando este proyecto, que se parece mucho a las dificultades que cualquier persona que esté en tramitaciones, prestaciones, en contacto con personas vulnerables, se encuentra. Entonces, queremos plantearlo como una mesa para aportar, bueno, primero explicar lo que hemos hecho en el territorio, en los territorios que hemos actuado, y en segundo lugar, aportar unas experiencias, pero que muchas veces provienen de las percepciones subjetivas de las personas con las que hemos trabajado, para poder intentar aunar o poner frente a frente lo que es la norma, lo que es el procedimiento, lo que es el trabajo del día a día, con lo que realmente, o lo que está pasando, no realmente, lo que está pasando, y así extraer luego conclusiones de ver pues qué canales, qué medios, qué procesos se pueden arreglar para lo que estamos aquí todos, para el objetivo de intentar que el ingreso mínimo vital sea más accesible, más ágil y llegue a un mayor número de personas. Vamos a empezar con una primera ronda en esta mesa, una primera ronda del contexto, como he dicho, luego las experiencias. La segunda mesa la intervención será del Ayuntamiento de Santander sobre su proyecto, porque nos parece interesante, es otro lado, otra versión, es decir, personas que reciben el ingreso, su inclusión en el mercado de trabajo. Entonces nos parece interesante el aunar estas dos experiencias, y después intentaremos hacerlo, ya veis que hablo muy rápido ahora, hacerlo breve para continuar con las preguntas, para intentar responderlas, las que no se puedan recogerlas, y al final estará en un documento de conclusiones y recomendaciones. Entonces, sin más, voy a dar la palabra. Esto es lo que hemos hecho en el proyecto, Elisa ya lo ha explicado, no vamos a entrar en ello otra vez. Vamos a empezar con los datos de contacto y de contexto, y le voy a dar la palabra a Loreto para que nos diga dónde han actuado en Asturias. Mil gracias, Amparo. Lo primero de todo, no me resisto a que en esta mesa no hagamos también el agradecimiento a las compañeras de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza aquí en Cantabria, a su junta directiva. Qué bien, muchísimas gracias por esta amable invitación y encantadísimas, creo que hablo también por Sonia, de poder estar aquí compartiendo. Y cuando digo compartiendo, tampoco me resisto a dar la enhorabuena, porque veo que aquí hay compañeras de servicios sociales, las compañeras del INS. A mí me ha encantado, porque aunque parece que estamos el día entero a la greña, estamos todas en el mismo barco. Entonces, ver las dificultades que todos los agentes sociales tenemos en el tema de las tramitaciones y en el tema del ingreso mínimo vital es importante. Creo que nos ha quedado muy claro con la intervención anterior en que hay cosas que son modificables, pero que también quién tiene la responsabilidad, ¿no? Y quizás también un poco nuestra intervención sirva para ver hacia dónde tienen que ir esas orientaciones que posteriormente tienen que transformarse en recomendaciones, y recomendaciones muy concretas a aquellos órganos competentes que tienen la posibilidad y la facultad de hacer cambios. Ahora sí, Amparo, sorry. Empezamos con los datos de Asturias, ¿vale? Nuestra comunidad autónoma, aquí vecina, tenemos una situación pues bastante parecida a la de Cantabria. Nosotros hemos estado... Os voy a explicar un poco cómo ha sido
porque como veis lo tenéis reflejado, yo lo estoy fijando aquí, pero vosotros lo tenéis ahí atrás. Hemos estado en 4 nodos de intervención. ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, pues previo al trabajo, previo a llegar aquí, hemos tenido todo un proceso en el que desde los equipos locales hemos estado investigando fundamentalmente a través del Atlas de Renta, viendo cuáles eran las poblaciones que tenían un número de población que se ajustaban un poco a los criterios que se necesitan para poder solicitar el ingreso mínimo vital. Hemos tenido en cuenta las poblaciones que estaban por debajo del 40% de la mediana, hemos tenido en cuenta que entre los nodos de elección hubiera más de 3 kilómetros de distancia para que no hubiera contaminación. Esto, a mí la primera vez que me lo dijeron, dije yo, 3 kilómetros. Claro, en comunidades pues, de la cornisa cantábrica, como Cantabria, en mi caso Asturias, y luego veremos en Euskadi, pues esos 3 kilómetros no tienen mucho sentido, pero claro, pensemos en ciudades como Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla, sí que es muy importante. Y esa contaminación, además, hay que tenerla también muy en cuenta. Esto ha sido un hándicap importante que hemos tenido, porque la gente tiene la mala costumbre de hablar, ¿sabes? Tienen familia, primos, cuñados, y no todos viven en la misma calle, ¿no? Viven en la misma ciudad, pero viven a lo mejor en barrios distintos. Y pues sí, tenemos la mala costumbre de comer y de hablar. O sea, y a partir de ahí tenemos que ver cómo podemos ir ajustando todas estas cosas. Y el otro criterio que teníamos era el que hubiera recursos en la zona. Claro, tramitar ingreso, investigar el fenómeno del non-take-up en el monte es complicado. Tenía que haber recursos también. Y con todo esto, y tras un proceso de aleatorización, bueno, pues han salido varios nodos en varias poblaciones. En el caso de Asturias, casualidades de la vida, las 3 principales ciudades, que son Oviedo, Avilés y Gijón, es donde hemos estado interviniendo. En Avilés, en un barrio a las afueras de Avilés, con una larga tradición, porque es un barrio que se crea cuando, bueno, pues la ciudad industrial de en sí desallega, y bueno, es un barrio obrero, y ahora con la reubicación y después de todo el tema de los alojos, y en aquel momento había muchísima población gitana en Chabola, cuando se erradica el chabolismo, este es uno de los barrios de reasignación. Y eso, como os cuento, nos tocó población, la inmensa mayoría, población gitana. Es un barrio, además, esto lo cuento también un poco de anécdota, ¿no? Nos marca por un lado el cementerio El Límite y por el otro lado el Corte Inglés. Bueno, son estas cosas que tiene la vida, que si no coges la nota así un poco punzante, dices tú, bueno, Gijón, mira qué grande es Gijón. Bueno, pues nos toca zona periurbana. Cuando nos ponemos a mirar qué es esto de zona periurbana, nos toca un barrio que se llama Nuevo Roces. Quedaros con lo de nuevo, Roces es lo de menos. Tan nuevo, que lo único que hay es, eso sí, un pedazo de supermercado increíblemente enorme y el Leroy Merlin. Pero no hay gente, o sea, porque allí no hay colegios, entonces había, pues es verdad que es una ciudad dormitorio. Y la zona alta, el otro límite de este Nuevo Roces, hubiera sido el momento ideal para comprar coche, porque es donde están todos los concesionarios de Gijón. Entonces, bueno, son peculiaridades que cuando llegamos a terreno tuvimos que ver un poco cómo enfrentábamos. El barrio de Ventanielles de Oviedo. Oviedo tiene una larga tradición en servicios sociales, tiene una dotación magnífica de centros sociales y, además de llevar mucho tiempo, lo ha trabajado muy bien. Con lo cual, es un barrio que ya adelanto. Tiene de todo. Y encima, además, tiene de todo en la misma plazoleta. Es una plaza y allí están los servicios sociales, la biblioteca, el centro de salud, el Consejo de la Juventud, 2 entidades y el centro social. Dicen en Asturias que esto es ser muy atotadín, quedaba todo como muy juntito. Y el último sí que nos toca todo un municipio, ya no es un barrio. Ribera de Arriba es un municipio que está a 12 kilómetros de Oviedo y que en el medio
hay una hermosa central térmica. Claro, también tiene de todo, es un municipio muy rico, porque la central térmica, bueno, no vamos a entrar en consideraciones de si contamina mucho o contamina poco, pero sí que es verdad que contribuye mucho con el entorno, en polideportivos, dotaciones sociales, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que este ha sido el que más peculiaridades ha tenido y del que luego, si queréis, nos podemos detener un poco en él para ver las diferencias que nosotros sí que hemos encontrado entre la manera de abordar todo el tema de comunicación, todo el tema de relaciones, todo el tema de agentes clave, sí que y es una de las primeras conclusiones, ¿no?, a las que también llegamos, que hay una diferencia grande entre lo rural y lo urbano, y los acercamientos tienen que ser totalmente diferentes. Quizá esto lo decimos así con un poco de coña. Sabéis que no lo hemos traído, qué pena. Nos dieron un chaleco, un chaleco super cookie, un chaleco azul y amarillo, que parecíamos el cuponero, pero en azul. Bueno, pues en zona rural, quizá el chaleco no, pero unas botas de trekking nos hubieran venido estupendamente bien. Y bueno, a ver, primer aliado de zona rural, Sonia, el cartero, o sea, que lleva el folleto en mano, ¿no? Sí que hay, pues eso, peculiaridades. Lo estoy contando un poco en tono jocoso, porque sí que es verdad que las investigaciones, si no, luego terminan siendo toda la parte de metodología y diseño que ya ha explicado Elisa. Bueno, pues el trabajo también tenemos que hacerlo un poco a veces en clave de humor, porque hablar de pobreza, hablar de ingreso mínimo vital, a veces las situaciones son complicadas y son muy duras. Es decir, las historias personales no son fáciles, ¿no? Y ya porque me enrollo mogollón, ¿no? Bueno, tú pégame codazos. No, vale, muchas gracias. Lo que vamos a hacer, vamos a ir de oeste a este. Entonces, bueno, o sea, Asturias, Cantabria y País Vasco, vamos a hacer a seguir así como el viento que trae las lluvias, vamos a ir de oeste a este. Ya está. Y los datos están allá atrás, claro. Hablo de todo menos de lo que pone. Sí, pero bueno, has dado una idea general. Bueno, esto es más o menos, si quieres adelante. Sí, nada, nosotros sí que hemos visto que la tendencia en cuanto a género, la misma que la estatal, el 60% de las personas que atendimos eran mujeres. Yo aquí hago el top, porque creo que hay una brecha de género, lo veremos luego en conclusiones, siempre voy adelantándome, ¿no? Pero sí que es verdad que es un tema que creo que deberíamos hacérnoslo mirar todos, ¿no? La mayoría, a pesar de que luego también vamos a ver en el tema del estigma de esto es para migrantes, esto es para no sé quién, esto es para no sé cuántos, bueno, pues el 96% de las personas a las que hemos atendido eran españolas. También es verdad que en Asturias hay muy poca población migrante. La edad entre los 32 y los 60 años, no porque no haya más gente de 60 años, que suelen mirar un poco raro porque Asturias es una de esas poblaciones envejecidas, no porque no haya, sino porque no hemos conseguido llegar a ellos. O sea, a verlos los hay, pero la población atendida entre 32 y 60, y la situación laboral, el 100% de desempleados. Bueno, pues pasamos al caso de Cantabria. En Cantabria, voy a dejarlo ya así puesto, en Cantabria hemos actuado en 4 nodos, en Maliaño, Santander, Santoña y Torrelavega, todos en zonas urbanas. Es importante la distinción entre zona urbana y rural, porque el tipo de pobreza, de relaciones e incluso de población que está sobreintervenida, que ya está en contacto con servicios sociales, asociaciones y demás para pedir el ingreso mínimo vital, es diferente, o sea, tiene mucho más acceso. Y luego además, aunque igual que en Asturias, pues evidentemente entre Maliaño y Santander hay mucha conexión de personas, de familias, de relaciones. Entonces, bueno, hemos tratado de trabajar y hemos trabajado realmente en los nodos, en las zonas, en las calles que nos tenían señaladas, pero fuera del trabajo que teníamos, del trabajo de investigación del proyecto, sí que es cierto que nos ha llamado mucha gente que no vivía en esas calles, que llegaba la información a través del boca a boca y demás, que les hemos atendido fuera del proyecto. Porque una de las cuestiones del proyecto era, vale, vamos a recoger los datos, vamos a trabajar en conocer las causas,
Pero ya que estamos en el terreno, si nos llegan personas, tanto si no lo han solicitado nunca como si tienen alguna duda, vamos a intentar, si podemos, ayudarles a resolverla o si no, derivarles a las personas que les pueden ayudar a hacerlo. También es muy importante en colaboración con quien hemos trabajado. Eso nos ha facilitado mucho el trabajo, ha hecho que seamos visibles y ahí además EAPN Cantabria como red de entidades ha sido el soporte para que podamos trabajar. En este caso, en Maliaño, con Cáritas, que no solamente es que hayamos trabajado en la Cáritas parroquial del Santo Cristo de Morías Maliaño, sino que en las otras localidades que también estábamos, hemos tenido reuniones con los puntos que tiene Cáritas para explicarles el proyecto, para ver si había otras personas que podían entrar a hablar. Entonces, ha sido importante ese trabajo. En Santander hemos estado en la zona de Cazoña, en la sede de Cruz Roja, que les agradecemos además enormemente el estar allí y lo bien que nos han acogido. En Santoña, que es una localidad que no tiene, curiosamente, no tiene una implantación de organizaciones sociales y de recursos como en zonas urbanas más grandes, ha sido el Ayuntamiento de Santoña, en los servicios sociales, los que nos han dado todas las facilidades para trabajar allí, y en Torrelavega ha sido también en la inmobiliaria donde hemos trabajado con el centro en el centro de migraciones de Cruz Roja. ¿Cuál ha sido el perfil? En nuestro caso ha sido también un perfil mayoritario de hombres, que eso no quiere decir, de mujeres, perdón, eso no quiere decir que los hombres no se vean beneficiados. Son las mujeres las que vienen a solicitar el acceso vital, y luego en la unidad de convivencia, sí es cierto que hay un porcentaje de unidades de convivencia alto en el que es una mujer soltera con hijos a su cargo, es un perfil mayoritario, pero también es cierto que en familias, en muchos de los casos es la mujer la que viene a solicitar el ingreso mínimo vital para toda la familia. También es cierto que la nacionalidad es española, un 94%. Y además es importante señalar esto, y es importante señalar también que muchas de ellas no eran de origen español, pero esto tenemos que asumirlo, como decir, cualquier ciudadano que está en nuestro territorio y tiene nacionalidad española tiene derecho a unas prestaciones, tiene derecho a una asistencia y en este caso hay un 43% de personas dentro de esta que han necesitado esa asistencia. Entonces, igual dentro de ver qué colectivos necesitan apoyo, hay bolsas que no están totalmente identificadas porque igual o están trabajando y piensan que no pueden recibir el ingreso mínimo vital, o están trabajando y tienen derecho al CAPI, a la prestación de ayuda a la infancia, pero no tienen una organización, un servicio social de referencia. Entonces, bueno, es interesante saber eso. Son todas de nacionalidad española, muchas de ellas provienen de terceros países. Y esto también nos da, que luego lo veremos, cuestiones de la unidad de convivencia, que impiden que ciertas unidades, por ejemplo, que tienen nacionalidad española, pero quieren que venga un familiar, está conviviendo un familiar que todavía no tiene todos los papeles, se quedan fuera del ingreso mínimo vital. Y ahí se crea también una objeción, vamos a decir así, una barrera para que, aún necesitándolo, la situación de las unidades de convivencia, y me imagino que vosotras trabajando, una de las luchas son las unidades de convivencia, pues hace que se quede. La edad. Hemos tenido edades hasta mucho más amplias, pero de los 35 a los 49 años ha sido el perfil más recurrente. Era además un perfil en el que los estudios eran básicos o medios, en la mayoría del perfil. Y la situación laboral, en el desempleo estaba un 63%, pero hay casi un 26% de personas trabajadoras que han solicitado el ingreso mínimo vital. Y eso también pone en evidencia otra tendencia: personas que trabajando necesitan un complemento para poder llegar a final de mes. También es interesante ver que de las personas que lo han solicitado en paro, la mayoría son mujeres,
es decir, que un 83% de las mujeres estaban en paro y un 17% solo de mujeres trabajando, mientras los hombres trabajando son un 26%. Entonces, bueno, esto como primera visión de lo que estamos haciendo, y luego, bueno, continuaremos. Vale, bueno. Un poco en Euskadi, en el País Vasco, ha sido un poco parecido a lo que comentaban mis compañeras. En un primer momento el proyecto, uno de los requisitos era seleccionar 18 nodos que tuvieran en los barrios que estuvieran por debajo del 40% en ingresos de la mediana. Nos costó un poco conseguir esos 18 puntos, porque Euskadi al final tiene mucha diversidad y tiene un poco de renta superior al resto de la media, también por territorio histórico. De esos 18 nodos, al final, de forma aleatoria, el Ministerio seleccionó para Euskadi 6, que son estos 6 que veis aquí. ¿Dónde hemos trabajado? ¿Dónde ha sido nuestra intervención? Pues sobre todo zonas urbanas, prácticamente todas. Hubo 4 puntos en Vizcaya, uno en Vitoria, en Gasteiz, en Álava, y otro en Guipúzcoa. Los 4 puntos de Vizcaya fueron 2 en 2 barrios de Bilbao, uno que era la zona de Zorroza, pero no el barrio de Zorroza, sino la parte alta del barrio de Zorroza. Es un barrio muy grande, pero tiene una parte en concreto que tienes que subir una cuesta bastante grande, y es ahí donde nos solicitaron que hiciéramos la intervención. Luego, otra zona fue el barrio de Charcoaga en Bilbao, que está en el centro de Bilbao, un poquito alejado, pero el centro de Bilbao es un barrio históricamente con bastantes personas en situación de exclusión, y está un barrio muy intervenido. Hay muchísima intervención social, hay muchísimas entidades sociales que ya están trabajando en ese barrio, y nos tocó concretamente, es un barrio bastante grande, y nos tocó concretamente unas pocas calles de ese barrio donde teníamos que hacer la intervención. Entonces se nos complicaba bastante, un poco en general, ¿no? Pero se nos complicaba bastante solamente llegar a una zona del barrio. Es un barrio muy popular, es un barrio que tiene mucha vida, y quieras que no, la intervención en 4 edificios o en 4 calles era complicada, porque el vecino hablaba con el otro, un poco como comentaba antes Loreto también, ¿no? Se habla, se comenta. Entonces, ahí tuvimos ese inconveniente, pero bueno. Luego, otra de las zonas de Vizcaya también fue Santurtzi, que está en la margen izquierda de la ría de Bilbao, no sé si conocéis un poco, pero no el barrio de Santurtzi, concretamente otra zona alta, en la zona más del monte de Santurtzi, que también eran 4 calles de edificios. Solamente podíamos intervenir en esa zona, ¿vale? Sería esa zona también. Esta era un poco más zona más rural, porque estaba más en el monte, y también nos costó un poco llegar a la población también por dónde estaba localizada. Luego, otra zona de Vizcaya que intervenimos fue Durango. Durango es un municipio bastante grande, con mucha población, y nos tocó el casco viejo de Durango, la mitad del casco viejo. O sea, la zona censal donde teníamos que intervenir era la mitad. O sea, tenías que intervenir en un portal, pero el de al lado no. Entonces, era complicado también, porque al final al casco viejo de Durango pasa mucha gente, la gente se conoce, un poco lo mismo que pasaba en Ocharcoaga, ¿no? Pero bueno, y luego otra de las 2 zonas, ya en Gasteiz, nos tocó una zona en concreto de Vitoria, el barrio Sansomendi, que es un barrio que la mitad del barrio son pabellones industriales, o sea, allí no hay nada, no hay población, es bastante complicado, son todo industrias y pabellones, y luego una calle específica donde está Secretariado Gitano, que es la fundación que está trabajando allí, que es una calle que está mayoritariamente población gitana, y ya está intervenida también por esta entidad, ¿no? Conocen bastante bien el IMV y todas las prestaciones sociales, porque directamente esa calle ya está Secretariado Gitano que les informa. Y por último nos tocó Tolosa. Esto está en el interior de Guipúzcoa, un poco complicado llegar, y desde Bilbao estaba bastante alejado, pero creo que es donde más éxito hemos tenido en este proyecto. Pensábamos que no iba a ser tan exitoso, y al final es donde más población hemos podido acceder ahí en Tolosa. Es también una zona totalmente urbana. Digo un poco que nos costaba intervenir porque
no sé si conocéis un poco cómo está estructurado el País Vasco, todo lo que tiene con prestaciones sociales y renta de garantía de ingresos. Ahí el Gobierno vasco tiene una intervención muy fuerte y una comunicación sobre prestaciones sociales bastante amplia e informa a la población bastante. Y hay también muchas entidades sociales que intervienen mucho en todas estas zonas donde nos tocaron. Hay muchísimas entidades sociales del tercer sector que ya comunican y bueno, pues de alguna forma la población conoce estas entidades sociales y pues llegan, ¿no? Una de las cosas buenas que tuvimos nosotras en este proyecto es que en todos estos nodos las entidades sociales donde pudimos trabajar, que estaban dentro de cada nodo, nos dejaron absolutamente... no tuvimos ningún problema, toda la disponibilidad, pudimos entrar a las oficinas e incluso estas personas de las entidades sociales, las trabajadoras sociales, colaboramos continuamente de colaboración mutua, nos derivaban incluso personas que llegaban que no habían solicitado el IMV, que estaban en esta situación de non-take-up, y entonces bueno, pues mi compañera y yo pudimos un poco explicar y acceder a estas personas que estaban interesadas en conocer la prestación. Pero bueno, ya hablaremos un poco más igual de esto. Por un poquito así los datos que nos hemos encontrado, el perfil de personas beneficiarias participantes en este proyecto en Euskadi, hemos tenido mitad y mitad. Realmente mujeres un 46%, hombres un 53%, pero realmente un hombre por encima, o sea, quiero decir, ha sido mitad y mitad. Sí que es cierto que muchas de las mujeres que venían estaban en una situación de mayor vulnerabilidad, muchas eran familias monomarentales, es decir, madre con hijos e hijas, en una situación de bastante exclusión y bueno, también con estudios básicos y bueno, querían conocer un poco la prestación y saber cómo podíamos ayudarles en todo el proceso de derivación y tramitación. Bueno, pues un poco estuvimos orientándolas en nosotras. Por otro lado, también la procedencia eran un 46% de nacionalidad española y un 53% tuvimos de 5 nacionalidades diferentes, de Bolivia, Venezuela, Marruecos, o sea, un poco diferente, no solo nacionalidad española, sino también atendimos a personas de otras nacionalidades. La edad, pues tuvimos un abanico bastante amplio, desde personas muy jóvenes, entre 19 hasta 62 años, ¿no? Teníamos llamadas un poco en este abanico de edad. Y la situación laboral de las personas que estuvimos atendiendo, que nos llamaban, fue un poco, un 73% estaba en desempleo, personas trabajadoras un 6% y estudiantes también pues un 20%, también en esta situación de personas tan jóvenes que solicitaban nuestra ayuda. Casi todas las llamadas que nosotras recibimos o que pudimos atender eran llamadas de personas que muchas ya habían solicitado el IMV, no estaban en una situación de non-take-up, sino que querían saber un poco cómo estaba su solicitud. También, y muchas otras personas con las que hablamos pues no cumplían requisitos, entonces bueno, un poco ahí tuvimos que ver cómo intervenir, si les dábamos citas o no, bueno, pues un poco igual hablamos después de esto. Vale, me quedo aquí. Pues muy bien. Gracias. Pues vamos a pasar a las experiencias sobre el terreno y vamos a partir de la hipótesis del proyecto, que es que por qué no llega el ingreso mínimo vital y así hablar de esta brecha de acceso o non-take-up. Yo lo que voy a hacer es dejar mi sitio a Katalin, que es la técnica que ha trabajado en Bilbao, y además los equipos que formábamos locales estábamos coordinadores y técnicos, y yo creo que además va a complementar con mi compañera Carmen, que ha sido el alma de las tramitaciones en Cantabria. Van a complementar las dos muy bien la visión de lo que se ha hecho. Adelante. Y dejamos esta pantalla de fondo porque un poco resume de lo que vamos a hablar. A ver, yo creo que el pantallazo que tenemos aquí detrás, partíamos de 3 niveles de explicación. Por una parte, aquello que tiene que ver con la propia prestación, aquello que tiene que ver con la administración y aquello que tiene que ver con las personas. Tengo administración justo aquí delante y sí que me gustaría aclarar una pequeña cuestión, porque yo sé que esto duele y escuece al que está en ello. Cuando decimos que el funcionamiento es degradante y humillante para las personas,
o cuando decimos que hay una escasa y mala calidad de información, esto no significa que necesariamente sea verdad. Significa que la percepción que tienen las personas de su trato y de su paso por la administración ha sido muy deficitario. Entonces, sí que es verdad que podemos decir, no es justo ni necesario, pero es lo que hay. Es decir, las personas tienen esta percepción, con lo cual, lo primero quizás sea ver cómo vamos a poder romper todas estas percepciones. Entonces, si queréis, empezamos por el tema de percepciones, vale. y de mitos y de estereotipos, ¿no? Nos hemos encontrado gente que cuando le preguntaba si conocía el ingreso mínimo vital o si quería que le diéramos información, te decían, ay, no, eso no es para mí, eso es para pobres. Sí. O para negros, o para migrantes, o para gitanos, pero no es para mí, ¿no? Efectivamente. Nosotras, por ejemplo, había personas que se acercaban pensando que el ingreso mínimo vital era como un préstamo, porque habían escuchado que luego había gente que se la había concedido, tenía que devolver dinero. Y pues, podía haberse creado como esa idea mentira entre cierta gente, o si no, como tú dices, como un estigma de gente que dice, no, es que lo que yo quiero es, no quiero pedir esto, es que lo que yo quiero es trabajar. Efectivamente, todo el mundo, pero explicar que es un derecho y que no es para cierto colectivo, vamos. Sí, nos encontrábamos gente que tenía como ese miedo, ¿no? Un poco reacio al tema del IMV cuando estábamos en la calle repartiendo el folleto o el tríptico de información. Sí que es cierto que la gente nos lo cogía, pero nos decían, bueno, ¿y esto para qué es? ¿Qué es exactamente el IMV? Esto no creo que sea para mí, porque... pero luego realmente igual recibíamos llamadas y nos decían, sí, es que nos habéis dado el folleto en la calle y queríamos saber un poco más. Pues explicarnos un poco qué es esto del IMV, ¿no? Porque yo creo que la gente, pues está un poco estigmatizado todo el tema del IMV. La gente lo cogía con un poco de rechazo, ¿no? Entonces, bueno, ahí también nosotras pues intentábamos explicar por teléfono qué era y que explicábamos un poco el proyecto, que podíamos darles una cita siempre que cumplieran los requisitos. Y bueno, pues ahí empezábamos un poco a entablar la conversación, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un poco de la gente en la calle, así de a pie de calle. En nuestro caso, por ejemplo, a pie de calle, citas no hemos tenido ninguna, no hemos podido coger citas porque la gente realmente no se para a contarte, pues mira, yo tengo un problema económico, me gustaría mucho que me dieras una cita para explicarme, sino que la gente recoge el folleto, mira el cartel y luego en su casa reflexiona y si quiere te llama o no te llama, y cuando recibíamos las llamadas era cuando decían, pues sí, mira, quiero informarme sobre qué es esto, si tengo derecho a acceder a esta prestación o no. Era un poco la situación que nosotros nos hemos encontrado en la calle. No sé, nosotras nos hemos cansado un poco para romper también con el estigma, no sé si con mucha o poca fortuna, pero lo hemos repetido hasta cansar. A nadie le da vergüenza, una vez que deja de trabajar, se queda en paro, al día siguiente ir al INEM, se da de alta y cobra la prestación por desempleo, porque tenemos asumido que ese es un derecho que tenemos. Bueno, pues todavía no está asumido que el IMV es otro derecho que tenemos. Ha calado tantísimo el discurso de la paguina, el discurso de que esto es para vagos, que nadie quiere y nadie reconoce que la prestación pues sea igual la una que la otra. Entonces sí que es verdad que hemos tenido que machacar mucho con las personas, intentando abordar todo el tema del estigma social de es un derecho que tienes, un derecho que tienes porque estás en una situación en concreto. Cuando la situación revierta, que para algunas personas sí revertirá, pues se extingue, ¿no? Y el miedo también, que algunas personas te lo decían, una vez que entro en la rueda, ¿cómo me voy a salir luego de ella? ¿No? Entonces, eso ha sido un hándicap importante. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en eso porque había muchas personas que además venían y te daban como muchas explicaciones. Si yo quiero trabajar, yo no estoy aquí para juzgar a nadie ni para valorar esa situación. O sea, al igual que tú vas a la Seguridad Social cuando te duele algo, vas al médico, pues esto es exactamente lo mismo, pero no tenemos la misma percepción. Entonces, es verdad que eso hay que machacarlo y trabajarlo porque no se tiene esa concepción y eso está haciendo bastante daño. Aquí en Cantabria
sí que hemos visto gente también que tenía ciertas reticencias a la hora de solicitarlo, pues bueno, pues porque tenían un vecino, habían escuchado a alguien que habían tenido que devolver la prestación, ¿no? Y sí que había muchas reticencias de este lado. Entonces nosotros lo que tratábamos era de explicarles bien, pues si cada vez que hay un cambio en la unidad de convivencia hay que comunicarlo, qué cambios en si empiezas a trabajar, por ejemplo. Pero aquí también había muchas dudas como por ejemplo cómo se computaban las rentas de trabajo. Nosotros hemos trabajado en Santoña, que casualmente es donde hemos tenido más tramitaciones. Pensábamos que no iba a ser así, que iba a ser en otros, pues igual más en Cazoña, en Torrelavega, en otros nodos que hemos tenido. Y en Santoña es verdad que, bueno, pues justo trabajamos en época de temporada, entonces había mucha gente que trabajaba un día, le llamaban un día para descargar pescado o para otras actividades y ahí tenían muchas dudas de cómo se computaban estas rentas de trabajo a la hora de cuando ya han percibido el ingreso mínimo vital. Y otra parte del desconocimiento de la norma, que esto sí que nos ha llamado mucho la atención, es que sí que el ingreso mínimo vital, la información nos da la sensación que ha llegado a todo el mundo, pero había mucha gente que desconocía el complemento a la infancia, por ejemplo, que era, pues había mucha gente que no se percibía como posible perceptor de prestaciones sociales, y cuando hicimos el segundo buzoneo en el que incluimos en los nodos la información del ingreso mínimo vital y, por otro lado, la información del complemento a la infancia, nos llamaban y nos decían, pero yo tengo derecho a esta prestación, como con desconfianza. Y dicen, bueno, si cumples los requisitos, pues claro que sí. Entonces, en eso también lo hemos notado bastante, que sí que la información del ingreso mínimo vital había llegado, pero, por ejemplo, la del complemento a la infancia no era tan conocida, ¿o no? Sí, yo creo que, a ver, una de las cosas que, lo hemos reconocido, yo creo que todos los agentes, es que es una ley muy viva y se ha ido adaptando, ¿no? Pero esto, claro, tiene también su parte negativa, porque una vez que se hace la modificación, hasta que se da traslado, los equipos lo reciben, lo estudian y lo integran, bueno, pues lleva su tiempo, con lo cual también es verdad que bueno, pues cuesta que la gente lo vaya adaptando. Y sí que es verdad, nosotros también notamos lo del complemento a la infancia, que poquísima gente, pero muy poca. Alguno había oído algo por el periódico y se acercaba a preguntar, ¿no? ¿Y si tengo hijos, qué? Sí. Sí, a nosotros también lo que nos pasaba es que al ser en Euskadi un poco diferente la tramitación y haber una modificación de la ley que se solicita, o sea, el ingreso mínimo vital se solicita junto la renta de garantía de ingreso, y no hacíamos nosotros las tramitaciones, sino que derivábamos al ANVIDE, el Servicio Vasco de Empleo, para hacer la tramitación. Entonces, claro, es la gente que ya percibía la renta de garantía de ingreso, pues la ANVIDE les avisó y si la gente que venía les teníamos que informar que tenían que hacer la tramitación de las dos prestaciones a la vez. Entonces, aparte de pues que esta ley, como tú has dicho, es muy viva, teníamos que incluir las casuísticas especiales de Euskadi con la nueva ley que entró en vigor en abril de este año. En abril. Justo es que nos pilló justo empezando el proyecto. En abril de este año entró en vigor pues un poco la nueva ley de renta de garantía de ingresos y de inclusión social en Euskadi, en la que se incluía dentro de la propia ley todo lo que tenía que ver con la tramitación y gestión del IMV. Entonces, es directamente el ANVIDE, que es el Servicio Vasco de Empleo, el que gestiona y bueno, pues un poco dice si sí tienes derecho o no a las dos prestaciones, pero tienes que presentar las dos prestaciones a la vez, ¿vale? O sea, si tú quieres presentar el IMV, obligatoriamente tienes que presentar la renta de garantía de ingresos. Entonces, a nosotras se nos complicaba un poco porque todavía estaba la nueva ley que no entraba en vigor, entonces no sabíamos muy bien, ahí fue un poco complicado. Ahora se va a implementar el nuevo reglamento, que ya, bueno, pues está estructurado y tiene un poco más claras las normas, ¿no? Pero sí que en Euskadi, en la primera parte de esta implementación del proyecto, se nos complicaba porque teníamos que derivar al ANVIDE con todas las problemáticas de las personas, aunque nosotras en toda la fase de orientación, asesoramiento,
hemos acompañado a las personas, les hemos ayudado a buscar la documentación que hacía falta para presentar el IMV, incluso les hemos ayudado y hemos pedido citas a Lanbide para que solamente tengan que ir y que la trabajadora social o la funcionaria que esté en Lanbide les tramite la prestación, y en ese sentido pues ha sido un poco el trabajo que hemos hecho, pero sí que era un poco complicado en ese sentido. Yo, si me dejáis, quería recuperar el tema del correo electrónico, que es que me gusta mucho. El correo electrónico, o sea, ¿qué es eso? Tienes que tener un correo electrónico. Todos los móviles, para darte de alta en lo que manejas, tienes que tenerlo. Pues lo tendré. Puedo usar tu teléfono y, sí, fía, mira todo lo que tú quieras. No existe el correo electrónico. No saben que lo tienen. A lo mejor lo necesitaron una vez y les crearon uno, pero oh, misterio de la tecnología, esto en algún sitio está, pero no sabemos dónde. Entonces, aquí no se trata de derivar y de echarle el balón de, pues yo lo notifico, pues yo he llamado. No, tenemos que buscar algún mecanismo entre todos que esto que lo haga mejor, porque lo que no puede ser, y esto yo creo que nos lo hemos encontrado todas, a ver, yo te dejo mi correo electrónico, me pongo yo, pero es que yo voy a entrar y voy a salir, y cuando yo me vaya, ¿qué pasa? ¿Qué doy? ¿El correo electrónico de los servicios sociales? Bueno, habrá compañeras de servicios sociales que no les importe, pero a otras a lo mejor sí. Tampoco es esa la cuestión. Entonces, lo primero de todo, y sí que entendemos que habría que atajarlo, este no es un fenómeno al que se llegue por una única vía, sino que es muy multifactorial. Nosotras cuando llegamos, lo primero que nos planteábamos, lo que pasa que es que no era objeto de investigación, era qué necesidad tenemos todos de un cursillito de lenguaje administrativo, por ejemplo. La palabra requerimiento, esa que te recorre un escalofrío por la espalda y ya nadie duerme en casa, nos cuesta. Es decir, a los propios trabajadores nos cuesta entender un poco, porque sabemos que el lenguaje es así, pero que sí que creemos que una recomendación, y que es bastante fácil, sería poder adaptar esos lenguajes que son tan complicados y tan farragosos para que la gente los pueda entender. Entre otras cosas porque eso también liberaría mucho a las compañeras y compañeros de servicios sociales en ese círculo de dependencia del que a veces nos quejamos. Es decir, que las personas que necesitan ayuda dependen mucho de su trabajador o trabajadora social, y también un poco, pues hagamos la autoculpa de que a veces también no dejamos que las personas tengan mayor independencia de ello, ¿no? Entonces, un poco la pescadilla a veces que se muerde la cola. Y esto lo hemos visto prácticamente en todo. Otra cuestión es que, ¿qué es? ¿Estás cobrando alguna prestación? No. ¿Pero cobras algo? Bueno, la cuantía sí la saben, pero no tienen ni idea de si están cobrando una PNC, de si cobro el salario social básico, o la vital, ¿no? Como nos decían, yo vengo a por la vital. Sí. Entonces, tienen un desconocimiento también grande, ¿no? Y todas estas cuestiones es que yo creo que se van repitiendo. Sí, nosotros hacíamos todas las tramitaciones online porque además, la resolución es más rápido que por registro, y nos dábamos cuenta también que la brecha digital no tenía tanto que ver como el acceso a Internet aquí en Cantabria, ¿no? Muchas de las personas, la mayoría, el 99%, tenían smartphone, pero es que no sabían utilizar el correo, es que no sabían cómo utilizar las aplicaciones para poder hacer el acceso. Entonces nosotros sí que aparte de acompañarnos a la tramitación, pues trabajamos desde lo más básico, que era cómo utilizar el correo electrónico, cuál era el icono, saber dónde está, y hasta lo más específico, que era entrar en la página de la Seguridad Social para poder comprobar el estado de la tramitación, en caso de necesario hacer una reclamación previa, porque claro, nuestro trabajo de campo era de 3 meses y luego es verdad pues que tenías que derivar a mucha gente porque a los 3 meses ya no estás ahí, ¿no? Y luego había otra parte que también era muy curiosa, de gente que tenía muchas habilidades, muchas competencias, digamos, digitales, muchísimas más que yo, que soy nula con los ordenadores, pero no se sentían seguras a la hora de tramitar la solicitud solas. O sea, realmente
sí podían entrar a la página, hacer la solicitud, pero tenían muchas dudas porque decían, igual no meto la documentación completa, a veces la página se me cuelga y no sé si he hecho la solicitud o no, no sé si lo estoy haciendo todo bien o no. Entonces también esto nos llamaba mucho la atención, que sí que había gente que era capaz de hacerlo de forma autónoma, pero se sentía más segura de hacerlo con un profesional porque, bueno, pues es una solicitud que no es fácil de realizar por toda la documentación, ¿no?, que implica. Sí, bueno, en nuestro caso la tramitación la hacía Lanbide, entonces en ese sentido nosotros, como comentábamos antes, llevábamos a las personas incluso con el formulario de solicitud rellenado, porque te lo puedes descargar, lo rellenabas allí con toda la documentación y directamente iban a Lanbide. En este caso era un poco más sencillo porque directamente con ellos coges las citas, te miran toda la documentación y luego si les falta alguna cosa o tienen que revisar alguna documentación o lo que sea, o directamente les pueden llamar, coger otra cita, y en nuestro caso el seguimiento ha sido ese, ¿no? Después de derivarles, llamarles, estar encima de las personas, has podido ir a Lanbide, has metido la solicitud, te falta alguna documentación, y en principio todas las personas que hemos derivado han podido presentar la solicitud. Incluso ellos saben luego dónde pueden ir. Nosotras ya no estamos en terreno, pero saben perfectamente que pueden llegar a Lanbide, llamar, coger cita, que se les atiende. Entonces ahí quizá pues es un poco, no estamos nosotras, pero a través de Lanbide pueden seguir haciendo eso. Sí, al final es algo que, o sea, del problema igual en los requerimientos es algo que ha sido común. Uno de los problemas mayores ha sido el tema del empadronamiento, de conseguir un empadronamiento, porque nos hemos encontrado con muchas personas que llamaban, que igual cumplían todos los requisitos, pero es que resulta que estaban viviendo de alquiler, la persona arrendataria no les quiere empadronar o les dice que sí, que les va a empadronar, pasan meses y es que es uno de los básicos. Y eso nos ha pasado bastante, pues, sí. Y ves que es algo que da pues mucha rabia, ¿no? Pues que son personas que cumplen todos los requisitos, pero que pues por motivos económicos se tienen que mudar a alojamientos más baratos, y las personas que les tienen que hacer los empadronamientos se niegan a hacerlo. Y es un problema bastante grave porque sin un empadronamiento es que no tienes acceso a casi nada. Entonces es algo que pues en lo mismo en Euskadi que se ha pasado en claro, todas partes. Sí, no, o sea, aquí volvemos a los problemas de acreditación, ¿no?, de situaciones excepcionales. Nosotros calculamos que el 75% de las personas que atendíamos necesitaban esos certificados. Y claro, bueno, aquí en Cantabria, creo, corregirme si me equivoco, lo que se está haciendo es que no se meten directamente en la solicitud, sino que es la Seguridad Social la que se los requiere a los trabajadores sociales de los territorios. Pero a veces llegaban pues solicitudes denegadas sin haber una comunicación previa, solicitudes denegadas por no haber aportado ese certificado. Luego hemos hablado con muchos trabajadores sociales y, pues como decía Elena, bueno, pues ellos dicen que no tienen competencias, que en parte estoy de acuerdo, ¿no?, para certificar unidades de convivencia, no solo el registro civil, no solo la policía. Entonces, no sé cuál es la solución, porque no sé cuál es, pero era uno de los problemas principales que hemos estado viendo, porque al final las situaciones de las personas en situación de vulnerabilidad son las que acaban impidiendo el acceso a este ingreso mínimo, estas casuísticas, ¿no? Entonces, o cumples todas las reglas, pero vamos, que hay una gran cantidad de gente, ya os digo que casi más del 75% que no... Y los miedos. La gente, en cuanto hay que tramitar, hay administración de por medio, la gente tiene miedo. Mira, yo os voy a contar un caso porque creo que es muy significativo. Nosotros tuvimos un chico de 23 años que estaba de Ocupa. De Ocupa pagando la comunidad. De Ocupa que cambiaba las luces del portal. Y de Ocupa que le subían las bolsas a los vecinos porque era un edificio de 4 pisos y la mayoría de sus vecinos eran muy mayores. Entonces nos reíamos, le decíamos, pero vaya, con perdón, mierda Ocupa que eres tú, chaval, que estás pagando todo. Por cierto, el piso donde estaba de Ocupa es de la administración asturiana, que lo tenía cerrado y olvidado. Le dijimos, vete a empadronarte. Con los recibos de la comunidad, vete a empadronarte. Tienen la obligación de empadronarte. No fuimos capaces. No, porque me van a echar. Entonces,
luego las circunstancias personales de cada uno, bueno, pues hacen que ciertos requisitos luego no puedan acceder, ¿no? Y con lo de los correos que hablábamos antes, es verdad que hay que notificar todos los cambios y modificaciones, pero también es verdad que hemos trabajado con grupos de personas que no saben lo que van a hacer mañana, que controlan mal el día en el que están. Tengo problemas para saber la hora que es, como para acordarme yo que hace meses tenía que notificar que me he cambiado de vivienda porque hoy estoy aquí, mañana me he ido a vivir, con mi primo. Entonces, esto también es complicado y me lleva a otra de las conclusiones que creo que también hemos podido sacar de este proyecto. Es verdad que en Euskadi tenéis a Lanbide, pero los que no tenemos sí que hemos podido evidenciar que para un grupo de personas, yo diría que para todos, pero que para algunas personas más todavía, se necesitan personas estables en el espacio y en el tiempo. Una persona de referencia que hagan todo el acompañamiento, que hagan la orientación y que cuando vayan a preguntar eso que nos gusta tanto de cómo va lo mío, tengan una cara de referencia, sepan con quién hablan, que puedan pasar por allí a preguntar, incluso con el tema de las modificaciones. Oye, han cambiado mis circunstancias de vida, esto lo notifico, esto cómo lo hago. Bueno, eso sí que creemos que es una demanda que sí que nos han hecho. ¿Sí? Bueno, yo lo último, quería agradecer a muchas de las personas que estáis aquí porque desde el principio del proyecto he contactado con un montón de vosotros que sois profesionales en la tramitación y habéis estado ahí los 3 meses resolviendo mis dudas día a día, y a Elena también, que siempre que he tenido alguna duda me ha contestado, en muy corto plazo también. Muchas gracias.